Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Padre, una pregunta que muchos los jóvenes nos hacemos es ¿por qué los piercings y los tatuajes es malo? Porque Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19, San Pablo viene a revelar qué es el cuerpo para nosotros que Dios nos ha dado. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo ¿O ignoráis que vuestro cuerpo? es templo del Espíritu Santo? Hasta ahí todavía no tenemos respuesta, pero nos está explicando que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora viene la respuesta. El cual está en vosotros, Está en vosotros. Todavía la respuesta no está dada. Siga. el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Ahí está la respuesta. Vuestro cuerpo no te pertenece, no es suyo. No, lo que pasa es que no le entendí la palabra. Lo leyó, pero no le entendí qué fue lo que dijo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ah, perfecto. El cuerpo que tiene no es suyo, se lo ha dado Dios. Y si es templo del Espíritu Santo, entonces usted no puede hacer con ese templo lo que usted quiera. Siga a ver. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo. O sea, yo tengo que respetar mi cuerpo, el que Dios me dio, tal como Él me lo dio, y no puedo profanar ese cuerpo, no puedo destruir ese cuerpo diciendo, es que ese cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que a mí me viene en gana. Pablo dice, no, no es suyo, se lo dio Dios, es templo del Espíritu Santo y por tanto yo no puedo profanarlo. La cultura de la muerte tiene como fruto el tatuaje. El tatuaje no es algo cristiano. No es que Jesús dijo, bueno, ahora vayan y se van a hacer un tatuaje de la cruz, un tatuaje de una calavera. No. El tatuaje es la cultura de la muerte que va en contra de la cultura de la vida, que es obra de Satanás en contra de la obra de Dios, que lleva a los jóvenes a tatuarse el cuerpo. Y eso no está bien. Por eso ustedes verán que de cada 100 jóvenes que se hacen un tatuaje, 90 se hacen tatuajes de calaveras, culebras, murciélagos, diablos, cosas horribles que usted dice, ¿y qué se hicieron aquí? ¿Y por qué? Entonces el joven tiene que preguntarse, ¿por qué el 90% de los jóvenes se pone ese tatuaje? Porque es la expresión de donde nace la cultura de la muerte. Es que van llevando al joven a buscar matarse ellos mismos, amargarse en la vida y quitarse en la vida al punto de no encontrarle sentido a la vida. Incluso los jóvenes que se hacen los tatuajes, hay un momento que les gusta y un momento que dice esto lo maximito, pero después no lo soportan. Porque si se puso un tatuaje diabólico, más adelante se convierte, va a sufrir toda la vida porque tiene ese tatuaje. Si era que amaba a una muchacha tanto y se tatuó aquí el nombre de ella, después se dejaron y se dejó con otra y va a sufrir toda la vida con eso. O sea, siempre va a tener un motivo para amargarse en la vida, es la cultura de la muerte. Entonces, cuando nosotros le faltamos el respeto al cuerpo de la manera que sea el piercing o sea de los tatuajes, estamos profanando el cuerpo que es templo de Dios y no podemos tomar excusa que ese cuerpo es mío y yo hago con él lo que me da la gana, porque dice
ese cuerpo no le pertenece, ese cuerpo se lo ha dado Dios, y glorifiquen a Dios con su cuerpo. Por eso es. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué es vigilia? Para mí vigilia es no dormir estando en oración y alabanza. Vigilia viene de vigilar, de estar vigilante. Cuando llega el zorro a comerse las gallinas y usted no quiere que se las coma, usted se queda en vigilia, vigilando. Y ciertamente, pues en la noche, ¿no? En la noche, vigilia. Y esa vigilia espiritualmente es para orar. Esta es para compartir la palabra de Dios, pero sobre todo estar en sintonía con Dios una noche. Tampoco es todas las noches, porque sería ya igualito que destruir el cuerpo, de lo que estábamos hablando. Porque ya de no dormir una persona, comienza a patinarle el coco. Está destruyendo el cuerpo y tampoco se vale. Pero sí, la vigilia es, yo quiero hoy trasnocharme, desvelarme, porque quiero estar vigilante en oración para superar esta tentación, esta prueba, porque tengo un pecado que no lo he podido dominar y quiero dedicarle a la oración para que Dios me dé la fuerza en este pecado. Bueno, y de otra manera pues vigilia. Gracias, Padre. Bueno. Buenas tardes, Padre. Tengo una pregunta. Si un hermano evangélico, como lo llamamos, nos invita a un matrimonio, si es muy allegado a nosotros, o nos invita a orar, ¿yo peco si lo acompaño? Me hago cómplice. Se llama pecado de complicidad. Primera de Juan, capítulo 2. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice que yo no puedo ser cómplice con ellos, porque si soy cómplice, eso también es pecado. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Si no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero va a ser un matrimonio. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina... Si viene a su casa y le dice, bueno, vamos a un matrimonio, pero no tiene esa doctrina de la iglesia, o va a una actividad, al culto de ellos, pero no trae la doctrina de la iglesia, no lo recibáis en casa. O sea, no tiene que aceptar esa propuesta. Ni le digáis bienvenido. Ni tiene que decir, bueno, esa propuesta me parece bien. Porque el que le dice bienvenido... Porque el que acepta esa propuesta y le dice bienvenido, claro que sí. Participa en sus malas obras. Es cómplice. Participa en sus malas obras. Es un pecado. No podemos nosotros exponer nuestra fe. Si yo voy a un matrimonio protestante, ellos saben que yo soy católico y ellos están diciendo, está demostrándome que él no está seguro dónde está y que yo sí estoy en la verdad y me está apoyando. Y esa persona, en vez de corregirse, lo que se asegura más en el error que está. Ojo. Hay momentos, termino de aclarar aquí porque me pueden tirar piedra por eso. Voy a aclarar para que no me tiren piedras. Hay momentos donde se puede orar todos unidos, pero en encuentros ecuménicos. ¿Y qué es encuentros ecuménicos? Donde están los pastores de la iglesia con otros grupos y van a compartir la palabra de Dios para encontrar la verdad.
y comienzan a orar. O en otra ocasión, por ejemplo, que haya un problema común, hay un terremoto o hay un temblor, vamos a unirnos todos a orar, pero no se trata de doctrina, sino vamos a orar. Eso ya es otra cosa. Ahí yo puedo unirme a orar con ellos. Lo que sí debo tener cuidado es que me digan, pero me invitaron al culto para orar. O vienen a mi casa para orar. Eso ya es otra cosa distinta. Porque ahí vienen es a pescar. Y vienen a pescar cuando hay un enfermo. Y ustedes tienen que mostrar mucha fe. Cuando un protestante le diga, mire que voy a orar por su mamá que está muy enferma, o por usted que está muy enfermo. Usted le dice, mire, yo tengo una fe tan grande que no soy digno de que entres en mi casa. Desde afuera puede orar y mi siervo quedará curado. Claro, porque ¿acaso Dios no está allá afuera? Si la verdad es que quiere orar por mí, díganme, por favor, ¿de afuera de mi casa no puede orar? ¿O de la casa de él no puede orar? Pero la idea no es orar por mí. La idea es aprovecharse de mí, que estoy enfermo, para comenzar ellos solapadamente, con astucia, ir metiéndose. ¿Me captan la idea? Ese sí es el problema. Buenas tardes, Padre. Muy en la línea del ecumenismo. Más allá de las diferencias existentes entre la Iglesia Católica y las diferentes iglesias cristianas, ¿qué pasa con las personas de otras confesiones religiosas no cristianas? Budistas, judíos, polinesios, gente que por su musulmanes, gente que por su formación, su contexto, su cultura, no conoce absolutamente ninguna de las verdades de la Iglesia Católica y su vida transcurre desde que nacen hasta que se mueren en su confesión y en su fe. ¿Qué pasa con ellos? ¿Son sujetos de salvación? O como dicen popularmente los chicos en la calle, ¿cómo es la vuelta con ellos? Gracias. Que lo diga ella, yo no. Que lo diga ella, yo no. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Ahí está la explicación de qué pasa con esa gente. Que por este mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Esperamos en el Dios viviente. La lupa. Que es el Salvador de todos los hombres. ¿Qué? Que es el Salvador de todos los hombres. Escuche. Pero escuche lo que viene y subraya. Mayormente, especialmente. De los que creen. Se lo explico ahora en castellano. Si una persona, aunque sea de otra religión, hace el bien, esa persona, Dios le sirve ese bien para su salvación. ¿Y quién lo va a salvar? Dios. Padre, pero entonces, ¿cuál es la diferencia del creer en Dios y estar en su iglesia y estar en otra iglesia? Porque ahí dice, Dios es el Salvador de todos los hombres, pero de forma especial o mayormente de los creyentes. Hay una afirmación para el que cree. Hay una especialidad, de manera especial. ¿Cuál es la especial? ¿Se acuerdan lo especial que le dijo al ladrón que estaba en la cruz? ¿Cuál es? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto significa, ¿se salvó o no? Pero no pasó por el purgatorio. Se llama salvación de modo especial. Mientras que esa gente se salvará,
Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Sí se salvará. Pero ¿cómo se salvará? No de manera especial. Pongan cuidado cómo se salvará. 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, Será manifiesta. porque el día la declarará, Dios le pondrá manifiesto lo que hagamos todos. pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. Esa es la diferencia. Sufrirá pérdida. Siga. Si bien él mismo será salvo, Sí será salvo. Pero miren lo que viene. aunque así como por el fuego. Primero tiene que pasar por el purgatorio. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estar en la iglesia de Cristo y estar en otra iglesia? Que si estamos en la iglesia de Cristo, si creemos en Él y hacemos lo que Él manda, morimos en la paz del Señor, no necesitamos pasar por el purgatorio, nos salvamos de modo especial. Y el otro, por no creer en el Señor, pero por haber hecho obras buenas, se salvará, pero primero tendrá que pasar por el fuego. ¿Notan la diferencia? Ah, pues me voy, no importa, pero voy por el fuego. Usted no sabe lo que está diciendo. Porque pasar por el purgatorio no es igual que ir al cielo sin pasar por allí. Es como si usted dijera, bueno, pues yo no importa, yo hago una maldad, si me meten en la cárcel pago 30 años y de ahí salgo. ¿Cuál es el problema? No sabe lo que es estar 30 años en la cárcel. Y ojalá que lo violen allá en la cárcel. O sea, la cosa es brava. Esa es la diferencia. Sus obras los conoceréis. Gracias. Así es. Bueno. Buenas tardes, Padre. El Señor Todopoderoso lo siga bendiciendo y le siga llenando de sabiduría para que nos deleite con la palabra de Dios y así aprendamos a crecer en la fe. Padre, yo quisiera que usted profundizara más acerca de por qué nosotros los cristianos católicos no debemos escuchar música protestante ni tampoco a pastores protestantes. Porque yo he visto que hay mucho cristiano católico, mucho que nos decimos católicos, que nos gusta escuchar mucho reflexiones de pastores, prédicas de pastores, que porque oran bonito, que porque alaban bonito, que porque dan bonitos mensajes. Inclusive yo tengo aquí el nombre de uno que yo sé que mucho lo escuchan, que se llama William Arana. Eso lo publican por todas partes y todo el mundo lo escucha. ¿Sí? Inclusive lo he escuchado a él hablar más de la Iglesia Católica. Habla de las imágenes, habla de los sacerdotes, habla de muchas cosas que referentes a nuestra fe. Entonces yo quiero que usted profundice acerca de eso, Padre. Hermano, la música es un instrumento por donde se traslada un cargamento. Así de sencillo, un cargamento de cosas buenas o de cosas malas. Es un instrumento. Usted por ahí usted puede pasar cosas buenas, por ahí puede pasar cosas malas, depende. Si la guerrilla agarra la música, ¿de qué va a hablar? Pues de las cosas que ellos tienen y de la mentalidad de ellos, de droga, de secuestro, de lo que sea, y tranquilo, no hay ningún problema. Por ahí transmite todo eso. Si lo agarran los asesinos, igualito. Si lo agarran los políticos, por ahí va. Si lo agarra un evangélico, por ahí va toda su doctrina. Toda su doctrina. Es un instrumento por donde, un canal, gracias, por donde se traslada todo ese cargamento, toda esa doctrina. Y lo agarra la Iglesia Católica, por ahí va toda la doctrina. Ahora, lo que usted debe tener claro antes de escuchar música, ¿qué soy yo? ¿Soy cristiano católico o soy cristiano protestante? ¿Qué soy? Si soy cristiano católico, yo debo escuchar música católica porque por ahí viene toda la doctrina de la Iglesia Católica para mí.
Ahora, ¿qué hago yo escuchando música protestante? La respuesta es convirtiéndome poco a poco en protestante. Porque va cayendo una gotica de agua hasta que rompe. Hasta que rompe. Padre, pero es que yo no soy un niño, yo soy una persona adulta, yo sé muy bien lo que hago. Si supiera muy bien lo que hace, no escucharía música. La prueba más grande de que no sabe lo que hace es ponerse a escuchar esa música. Pero es que yo analizo la música y me doy cuenta que esa música, cuando es una canción mala, yo me doy cuenta. Mentiras. Los protestantes usan mucho la astucia. Y la astucia es que la persona le llame la atención, pero que no se dé cuenta que ahí va la doctrina. Por ejemplo, una canción tan hermosa, A edificar la iglesia. Ellos meten la doctrina en ellos en una palabrita. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Y el católico no canta así. El católico dice, yo soy iglesia, le quita la. El protestante, yo soy la iglesia. El católico, yo soy iglesia. Listo. Pero el católico canta, ¿cómo cantan los católicos? Si quería hacemos una prueba. A edificar la iglesia, edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame. A edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia. Escucha ya. Ya, tú eres la iglesia. ¿Ya? Y a pesar de que lo acabo de decir, están tan acostumbrados que no son capaces de decir yo soy iglesia. Se les sale la. ¿Y por qué meten yo soy la? Porque ellos no creen en la iglesia. Entonces la iglesia soy yo. Para decir que Cristo no fundó ninguna iglesia. Pues si la iglesia soy yo, el día que yo me muera se acabó la iglesia. Ah, no, es que ella también es una iglesia. Entonces no canten yo soy la iglesia, canten yo soy una iglesia. El día que yo me muera queda la otra. Pero las canciones estas van pegajosas. ¿Saben por qué son pegajosas? Para que la gente se pegue y no analice. La gente no analiza. Miren los jóvenes cantando música gringa en inglés y no saben lo que dice. A ellos no les importa lo que dice. Nada. Es igualito que cuando ustedes rezan en la misa, que dicen la oración de los fieles. Y el que termina dice, roguemos al Señor. Y usted dice, te lo pedimos, Señor. Que se mueran todas las mujeres y de las mujeres. Te lo pedimos, Señor. ¿Pero por qué dice te lo pedimos? ¿No escucharon lo que dije? ¿Qué dijo? Que se mueran todas las mujeres. Ay, no, padre, ¿cómo va a creer? Entonces, ¿por qué dice te lo pedimos, Señor? Porque están pensando en otra cosa. Así es la música. En la música la gente se distrae, viene el gusto, ay, qué emoción. Y todo lo que los protestantes dicen, ahí caemos fácilmente. Entonces, lo mejor es no cantar música protestante. Padre, o sea que usted está diciendo que todas las canciones de los protestantes 100% malas, todas, no hay ninguna buena. Ah, yo no he dicho eso. Ah, entonces si hay alguna buena, ¿verdad? Si hay alguna buena. Ah, ve, esa sí la podemos cantar. Ah, ¿sabe cuál es el problema? Que esa buena es el pedacito de queso que se le pone al ratón. Ese es el pedacito bueno de queso que le pone al ratón. Pero en un pedacitico de queso se le unta un poquitico de matarrata. Y ya. Y si no, pongámosle un pedacito de queso para que hoy se lo coma y no se muera, pero ya se acostumbró a venir y mañana se lo coloque. El primero no le echamos veneno, para que se acostumbre. El protestante hace como eso. Usted le pone una canción bonita, buena, cristocéntrica, no tiene nada de doctrina, y usted dice, fantástico. La analicé, no hay nada malo. Es verdad, no hay nada malo.
Escuchó otra, nada malo, y usted ya bajó la guardia. A la tercera, le metió la doctrina. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Igualmente que escucharon los protestantes. Es que yo escucho el pastor protestante, muy bonito predica. ¿Pero usted es protestante? No. ¿Por qué lo escucha? Porque es que él habla muy bonito. ¿Y sabe por qué habla bonito? Para atraer la atención de la gente. Para engañar a la gente. Con palabras sabrosas. A ver, ¿cómo que le dice allá? Creo que Romanos 16, 17. Creo que Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, Estén pilas. y que os apartéis de ellos, Apártense de ellos, de esos pastores protestantes. ¿Por qué? porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, Entonces, ¿qué hacen ustedes escuchándole? Siga. sino a sus propios vientres, Y atención a lo que viene. y con suaves palabras, Ajá. ¿Y con qué? y con suaves palabras, Palabras agradables, suaves. y lisonjas, Esas palabras que a usted le agrada, pero se van metiendo profundo. engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cómo llama a los que lo escuchan? Ingenuos. Y ellos se llaman inteligentes. Yo soy inteligente, a mí nadie me engaña. Yo estoy muy claro en esto. No, señor. Usted es un ingenuo. Porque usted comenzó a escuchar la predicación de un pastor, predicó muy bonito, no se metió con la Virgen. Habló del amor, el amor, el amor. El otro día habló de la fe, de la fe, de la fe. Al otro día habló de la esperanza y la esperanza. Y cuando usted ya está enamorado, 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 le pasa cuando la muchacha se enamoró. Y cuando se enamoró, no vio. No vio. Cuando llegó a no vio, así la mamá la mate a palo, ella no vio. Porque se enamoró. Y el hombre le dice, mire, yo soy capaz de hacerle una mansión en el cielo, en el aire. Y allá no vamos a vivir, y la mujer se la cree. Porque ya está enamorada totalmente. Ustedes tienen la experiencia de eso. También sentimentalmente se puede enamorar de ese predicador que cuando ya los tenga conquistados, ahora sí María es una prostituta. Ahora sí la iglesia es la Gran Babilonia. Ahora sí el Papa es el anticristo. Mientras que lo estaba enamorando, no. Igualito, la misma técnica de los hombres cuando van a enamorar a una mujer. Una maravilla. Y usted dice, ese es el hombre perfecto. Perfecto. Pero después que ya la enamoró, era un diablo. Ese es el problema. Bueno. Hola, Padre. Primero que todo, feliz por tener aquí la oportunidad de estar. Siempre lo sigo y dije que algún día, pero no sabía que iba a ser hoy. Y para mí, una felicidad muy grandísima. Mi pregunta tiene que ver con la Eucaristía de hoy. Alguna vez estaba yo en una parroquia haciendo algo y hay una comunidad que se llaman los catecúmenos. Ellos tenían una mesa servida con unos panes grandes, con unas copas, con vinos. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos hacen una Eucaristía como encerrada en la iglesia donde nadie la vea, aparte de la Eucaristía que nosotros estamos acostumbrados a ver, que la compartimos con todos? Entonces siempre he tenido esa duda, que por qué lo hacen, y un sacerdote siempre predice esa Eucaristía. Esa es la misma pregunta que se hace el Papa. Y el Papa le ha hecho esa pregunta a los catecúmenos. Es un error, es un error. El Papa les ha insistido, les ha dicho, les pide a los obispos
pongan mano dura, eso se llama sectarismo dentro de la iglesia. Eso no es correcto. O sea, si quieren celebrar la Eucaristía así como lo hacen con esos panes, eso es permitido. No estamos en contra porque son panes sin levadura, panes ácidos sin levadura, no hay ningún problema. Quieren celebrar porque ellos son catecúmenos y quieren celebrarlo el sábado de esta manera y con elegancia, se le aplaude. Y porque cantan los salmos y hacen estas maravillas, se le aplaude. ¿Qué es lo malo? Lo malo es el sectarismo. Mi grupito, más nada. Y se olvida que estamos en la iglesia católica universal. Y ese es el problema. El otro problema es que se viola mucho la liturgia. No se va con la liturgia universal, con la liturgia de la iglesia. Por decirle un ejemplo, yo no sé si ya lo corrigieron o no. En el momento de la consagración, cuando la iglesia pide que nos pongamos de rodillas, ellos no se ponen de rodillas, sino de pie. Porque ellos son más papistas que el Papa. Porque ellos son más importantes que Jesús que está ahí. Porque ellos son más bravos. No estoy en contra del grupo neocatecumenal. Tiene muchas cosas buenas. Los aplaudo y los animo. Pero al pan y al vino, vino. Y una de las obras de misericordia, corregir al que se equivoca. Y eso es una equivocación. Pero, a ver, no sé de quién es la soberbia, que aunque el Papa se los pida de mil maneras, no doblegan. Entonces, se llama soberbia. ¿Y saben qué es la soberbia? El mismo pecado que hizo que el diablo, siendo el ángel luz bella, tan importante, pasara a ser el ángel de las tinieblas por la soberbia. Entonces, el diablo se vale de su pecado para hacer pecar a los ministros de Dios, a los hijos de Dios. Un grupo tan importante y valioso como el catecúmeno. Eso es valioso, mami. Tienen grandes cosas, grandes valores para ayudar a la iglesia, para crecer. O sea, ¿para qué? Es espectacular. ¿Y por qué ese grupo es tan espectacular? El diablo les da lo mismo que él tenía, la soberbia. Para que en vez de bajar la cabeza y decir, obedezco a los pastores de la iglesia, no, yo obedezco a mi líder, hago lo que me da la gana. Y ahí se llama soberbia, desobediencia, y ese es el pecado. Les pido perdón a los catecúmenos, no tengo nada contra ellos, los amo. Les animo a seguir cultivando lo propio de ellos, pero les exhorto a obedecer a la jerarquía, a los pastores de la iglesia. Padre, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Una, sabemos que para poder ser padrino o madrina de bautizo, la iglesia tiene unos requisitos, ¿sí? Uno de esos es ser soltero en gracia o ser casado por la iglesia, lógicamente. Una pareja de esposos está en discordia, en pelea, porque no se ponen de acuerdo si sí puede ser el padrino o no. Si se llega al acuerdo de que sí sea esa madrina o ese padrino, que el padrino lleve 5 años en unión libre y sí sea el padrino, ¿qué consecuencias hay en el ahijado, en el niño, o qué consecuencias trae? En el niño, nada. En el niño, nada. Así en la consecuencia, podríamos decir, del niño a futuro sería que no va a tener alguien que le dé testimonio, que lo conduzca por el buen camino, sino la mamá le buscó un tutor, podríamos decir así, un maestro que no sabe nada, o que más bien lo va a llevar por los malos caminos. El padrino o la madrina cumple una función. La función, por eso se llaman compadre o comadre.
Compadre, que significa que éste se va a encargar en la educación cristiana con el padre, compadre. Y la mujer con la madre, comadre. Los dos van a colaborar. Y van a colaborar en la educación cristiana, dándole buen ejemplo. Pregunto, ¿viviendo en unión libre le está dando buen ejemplo? Pero la gente no sabe para qué es el padrino, para qué es la madrina. Padrino es cuando usted necesita pedir al banco un préstamo y el banco le pide un fiador, un padrino, alguien que lo apadrine. O los muchachos de graduación necesitan un padrino, alguien que los apadrine, alguien que tenga. Si no, ¿cómo lo va a apadrinar? Apadrinar significa alguien que va a responder, en este caso económicamente, que tiene económicamente. En el caso del bautizando, que tiene no económicamente, que tiene espiritualmente. Y si no tiene nada, ¿puede ser padrino? No puede ser padrino. Pues si no tiene nada, ¿cómo va a ser padrino en una promoción? Si no tiene para comprarle siquiera una hamburguesa a los ahijados. ¿Me captan la idea? La gente no sabe eso, la gente se olvidó para qué los padrinos. De agarrar un padrino que esté viviendo, dándole mal ejemplo al ahijado, mejor lo bautizo con papá y mamá y punto. Sin padrinos. Más bien estorban, hacen daño, dan mal ejemplo. ¿Para qué se buscan los padrinos si está papá y mamá? Porque resulta que papá y mamá a lo mejor pueden morir si no sabemos mañana, un accidente, Dios lo cuide. Entonces hay alguien responsable de encargarse de la fe. O también puede ser que papá y mamá a lo mejor están viviendo en concubinato y el niño entonces no lo vamos a bautizar por eso. Pues entonces vamos a buscar uno que le dé ejemplo. Ya que ellos no le dan ejemplo, vamos a buscar otro que sí le dé. Pero buscamos otro que tampoco le da ejemplo. Entonces, ¿para qué buscamos padrinos? Pero tiene plata. Ese sí es un gran problema. La ignorancia del pueblo que busca el padrino para que le compre ropa. Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Así no es. O que le compre la cadena, que le compre... No, eso no es, para eso no es. Se olvidaron para qué es. El padrino es para la parte espiritual, el testimonio. El problema está en la persona que sabe que no puede ser padrino y va y le dice al padre, yo quiero ser padrino, sabiendo que no puede ser padrino. Y el padre, para no meterse en problemas con nadie, no es padrino, no es padrino. Irresponsable también. Y la iglesia por eso le llama al sacerdote que ayude a cumplir las normas de la iglesia. Está mal, no es correcto. Y ustedes y yo debemos saber que eso no se hace. Pero yo quiero ser padrino, padre, porque usted sabe, padre, que desde que estaba chiquitico yo le ponía la mano en la barriga a la mamá. Y él brincaba y yo dije, ese va a ser mi hija. Perfecto, ánimo, cásate. No, yo casarme ni amarrada. Perfecto, sepárate. No separarme tampoco. Entonces, ¿qué quiere? ¿Irse para el infierno con tu ropa? ¿Quién se salva? El que quiera. ¿Y quién se condena? El que quiera. La cuestión es que tenemos que arreglar la vida. Y entonces en la iglesia hay métodos para enseñarnos a arreglar la vida. Uno de los métodos es diciéndole usted no puede ser padrino. ¿Por qué? Porque usted no ha arreglado su vida. ¿Qué le está diciendo? Arregle su vida. Listo, gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué muchos sacerdotes, no todos, pero sí la mayoría, y muchos laicos, que también la mayoría, no son conscientes o no somos conscientes de la existencia del mal, de la existencia del demonio? Porque en realidad existe. Y muchos sacerdotes he escuchado que es un mito, un cuento, y en realidad es algo que existe. Estamos en una guerra espiritual. Entonces, como que quisiera saber eso, el por qué algunos sacerdotes que tienen de pronto el conocimiento y tienen todos los estudios, ¿por qué piensan eso?
Porque usted no sabe, mamita, usted no sabe lo difícil que es para un sacerdote que no esté en buenas condiciones y que le traigan un endemoniado. A alguien que esté sufriendo con un espíritu, atenderlo, los tiros son al pecho. No es un juego. Usted tiene que estar bien agarradito de Dios, o si no el diablo se lo vacila. Entonces mejor digo, yo no creo en eso para que no me molesten. Con eso, pare de sufrir. ¿Quién le va a llevar a una persona atormentada por un espíritu a un cura que no crea en el diablo? ¿Para qué ese cura no cree en el diablo? ¡Ay, me salvé! Gracias, Señor, me salvé. Es solo por eso, mamita, más nada. Por eso. Gracias. Bueno. Padre, mi pregunta es que nosotros somos católicos de nacimiento, pero entonces por el tiempo hubo una tía que se salió de la iglesia, se salió del camino y ella fue bautizada de nuevo. ¿Cuál bautizo es el válido? ¿El primero o el segundo? Y se casó también por lo católico, por lo evangélico. El primer bautizo es el importante, dice Efesios 4:4, que no hay 2 ni 3 bautizos, sino hay un solo bautismo, del 4 en adelante, donde va hablando de la unidad de la fe, unidad del Señor, unidad en la esperanza. También dice que hay un solo bautismo. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un solo bautismo, usted no tiene por qué estarse bautizando de nuevo. Cuando una persona se bautiza de nuevo se llama apostatar. De ahí viene el pecado de apostasía. Se llama renegar de la fe, de las verdades de fe. Y eso es un pecado mortal como matar a su madre, como matar a su padre. Pero el católico no lo sabe. El católico piensa que eso es un juego. Me meto en evangélico y es como cambiarme de ropa. Me meto en evangélico es como cambiar de partido político. Porque quiero un cambio, como ustedes en Colombia que quieren un cambio. Y se van a llevar un chasco bien grande. Mañana, en el futuro, ustedes van a ver lo que va a pasar. ¿A ustedes no le enseñaron el proverbio que cuando vea la barba del vecino arder, pon la suya en remojo? A ustedes no le enseñaron eso. Pero bueno, tristemente. Este es el problema. No quisieron porque no votaron. Mi tía me ha estado destacando eso, o sea, quiere que uno siga los pasos de ella. Y yo siempre me he trancado. Y ella me dice que cuando se bautizó en el segundo bautizo, que es que ella volvió a nacer de nuevo. Entonces yo le he dicho, tía, usted nació el primer día que nuestro Señor nos mandó a este mundo, no en el segundo día en el bautizo suyo. Ese es el engaño del protestante. Pero es que cuando nacimos, cuando nos bautizaron, cuando niños, no nacimos de nuevo. Nacer de nuevo, ¿saben qué significa nacer de nuevo? Que ya había nacido cuando me bautizaron. Cuando el niño tiene 8 días de nacido, ya nació. Si se bautiza a los 8 días, es nacer de nuevo, porque ya nació. Si tiene un día de nacido y se bautiza, nació de nuevo, porque ayer nació. Hoy nació de nuevo. Ayer nació de la carne, es carne, dijo Jesús. Hoy nace del Espíritu, es Espíritu. Lo dijo Jesús. Entonces los protestantes engañan a la gente que para nacer de nuevo tiene que tener 20 años, 30 años. No, para nacer de nuevo tiene que haber nacido. No importa que lleve un día, 1 hora, 5 horas, 10 horas, 20 años. Lo necesario para nacer de nuevo es que haya nacido. Y la ignorancia es atrevida. Pero eso es un pecado de apostasía, que
¿Cuándo el católico va a meter en la lista de pecado ese pecado de apostasía? Renegar de la fe, de la doctrina que se le ha enseñado. San Pablo se lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante, dentro de la lista, él da una lista de pecados, y dentro de la lista que da del pecado es apartarse de la doctrina. Pero es un pecado como matar a su madre, a su padre. 1:8 en adelante. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Los transgresores, ¿cuáles serán? Y desobedientes, para los impíos y pecadores. ¿Cuáles serán los pecadores? Vamos a ver la lista de pecadores. Para los irreverentes y profanos. Los que le faltan el respeto a las cosas de Dios, sagradas. Para los parricidas. Los que matan a su padre. Y matricidas. Los que matan a su madre. Vean, pecados mortales graves. Ahí está metido salirse de la iglesia. Lo van a ver. Es un pecado similar a este. Los protestantes dicen que ellos se convirtieron. ¿En qué se convirtieron? Ya van a ver en qué se convirtieron. En pecadores de esta clase. Pues yo no bailo, yo no fumo, yo no bailo pegado. No se trata de ese pecado, se trata de este que le voy a mostrar. Matar a su padre, matar a su madre. Para los homicidas. Que es capaz de asesinar. Para los fornicarios. Los que viven en rejuntados. Para los sodomitas. Las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Para los secuestradores. Bárbaro. Para los guerrilleros. Es un pecado mortal. Para los mentirosos y perjuros. Eso lo entienden. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahí está el pecado. Oponerse a la sana doctrina, a lo que dejó Jesucristo, es un pecado como ser guerrillero, un pecado como matar a su madre, a su padre, es un pecado. Pero los protestantes y los católicos no saben eso. Mi mamá se metió a cristiana. Qué ignorancia más grande. Su mamá no se metió a cristiana. Se metió a protestante. Cristiana era desde el día del bautismo. Ahora se metió a protestante. Al pan, pan y al vino, vino. Pero los católicos repiten como loro. Como la mamá dijo, me metí a cristiana. Ay, mi mamá se metió a cristiana. Usa este pote que Dios le ha dado. Matando. Yo tengo dos nietos, uno tiene 20 años, el otro 14 años, y yo no ha sido posible de convencer a mi nuera que bautice a mis nietos. ¿Qué voy a hacer ahí? Yo le he hablado y le he hablado, le he mandado hasta mensajes. Le voy a dar dos ideas. Una, que usted agarre los videos que están en YouTube sobre el bautismo y se los coloque para que ellos los vean. Dos, que usted se los aprenda y que usted busque con la Biblia y le predique a ella. Y no dejar un tercero, que es orar por ella y por ellos. Que la oración va rompiendo las cadenas. Bueno, vaya, muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿Ya? Buenas tardes, padre. Mi pregunta, o quisiera más bien que me hiciera una aclaración. Nosotros sabemos como católicos que la Iglesia Católica fue fundada sobre Pedro, Mateo 16, 18. Pero hay un numeral en el Catecismo, en la segunda parte, el numeral 424, donde se habla de que, se lo voy a leer, movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús,
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Entonces, sobre este numeral, los hermanos separados, los pastores, se están basando para decir que nosotros los católicos creemos y confesamos que la iglesia fue fundada sobre la fe de Pedro y no sobre Pedro mismo. Léame, acérquese para acá. Y ahora analicemos lo que están leyendo, repítalo. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos, a propósito de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mateo 16:16. Sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro. Aquí está el detalle. ¿Quién la confesó? Cristo. No, ¿quién la confesó? San Pedro. Ahí está el detalle. ¿Quién la confesó? San Pedro. Entonces, por eso nosotros decimos que la iglesia fue fundada en la persona de Pedro, porque él fue el que confesó esa fe. Ciertamente, cuando se pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno dice que Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías. Esto significa que esos no tenían fe en el verdadero Cristo, eran cristos falsos, como los protestantes. Uno que era Elías, otro que Jeremías, otro. Y ustedes, Pedro dice, tú eres el Mesías. ¿Quién confesó esa fe? Pedro. Entonces, esa fe de Pedro es la verdadera. Y por eso entonces Jesús le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, la fe de Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero Pedro no sale del juego. ¿Por qué no sale del juego, como quieren decir los protestantes? Por lo que sigue, el contexto. ¿Qué sigue? Mateo 16:18. El contexto. Veamos el contexto. Porque si decimos el texto sin el contexto, es un pretexto. Escuche, el contexto. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ver si Pedro salió del juego y se quedó solamente la iglesia basada en la fe de Pedro y en Pedro no. Vamos a ver, escuche lo que viene. El contexto, para que no sea un pretexto. Contexto. Y a ti. ¿Se refiere a la fe de Pedro o a la persona de Pedro? Y a ti. ¿Sacaron al Pedro del contexto? No. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, ahí no me puede decir que sacó a Pedro del contexto. Que la iglesia fue fundada en la fe de Pedro, eso es verdad. Cuando expresó que era el Mesías, y ese es el fundamento de nuestra fe, que Cristo es el Mesías, y es la verdad que Pedro expresó, eso es cierto, y la iglesia no está diciendo mentiras. Pero la mentira está en sacar a Pedro del contexto. Cuando dice Cristo, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Entonces, Cristo funda una iglesia. ¿Y quién tiene las llaves de esa iglesia? Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y sigue. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces le dio a Pedro el poder de atar y de desatar. Por la fe de Pedro, Pedro se ganó la confianza de Cristo y le entregó la llave y la autoridad. No son cosas aisladas, no son cosas separadas. Hay que ver el texto y el contexto. Ciertamente lo que llevó a Cristo a fundar, lo esencial que llevó a Cristo a fundar la iglesia fue la fe de Pedro. Tú eres el Mesías. A diferencia de los otros que estaban engañados diciendo un Cristo, predicando un Cristo como los protestantes. Distinto al verdadero, que era Elías, que era Jeremías, que era uno de los profetas, y era falso eso. Pero hablaban de Cristo. Y cuando Cristo la funda sobre la fe de Pedro, no podemos quitarle la fe a Pedro, robarle la fe a Pedro
y sacar a Pedro a patadas. No, porque va unida las dos cosas. Gracias, Padre. Me pidieron el favor que le hiciera esta pregunta, Padre. ¿Que dónde dice en la Biblia que María nació sin pecado concebida? No, eso no lo dice la Biblia. Esto lo enseña la iglesia. ¿Por qué? Porque si Jesús es Dios y ella es la madre de Dios, Jesús dijo, el árbol se conoce por su fruto. Y dijo, un árbol malo no puede dar frutos. Bueno, analicen el fruto y por el fruto conocerá el árbol, o el árbol se conocerá. Entonces, analicemos el árbol. ¿Cristo es puro, santo o no es puro y santo? Si ese es el fruto, entonces, ¿cómo es la madre? El árbol. Y luego en Lucas 1:42 dice, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. O sea, coincide con Cristo. El árbol se conoce por un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos. Y aquí la Biblia dice, bendita tú, el árbol es bendito y bendito es el fruto. Entonces ahí nosotros decimos que María fue preservada sin pecado original porque no podía manchar su hijo y no podía manchar el honor de su hijo, ¿sí? Luego, ¿y entonces cómo se explica? ¿Y cómo se explica que ella sea preservada del pecado original? ¿Cómo podemos entenderlo? Si Cristo vino a salvarlos a todos, Él es el Salvador de todos, porque está escrito en Romanos 3:23, todos pecaron y están privados de la libertad y todos han sido gratuitamente rescatados por Cristo. Entonces, ¿cómo se explica que María haya sido preservada del pecado? Porque hay dos maneras de salvar. Dos maneras de salvar. Una manera, por ejemplo, que ella tenga a su hijo y viene un tigre a destruir a su hijo y ella, cuando ve que el tigre va a matar a su hijo, saca una pistola, dispara al tigre y lo mata. ¿Qué hizo? ¿Lo salvó o no lo salvó? Sí lo salvó. Y el tigre no logró tocar al muchacho. Pero luego, él tiene su hijo. Viene el tigre, él no lo ve. Cuando escucha el grito, ve que el tigre está atacando a su hijo. Ya lo aruñó. Él saca la pistola y lo mata. ¿Lo salvó o no lo salvó? Sí, pero el tigre lo logró herir. Entonces, ¿cuál de los dos salvó a su hijo? ¿Ella lo salvó o él lo salvó? O sea que él no lo salvó. Los dos la salvó. Ella lo salvó porque preservó sin herida, preservó, no permitió que el tigre lo tocara. ¿A él lo salvó? Sí lo salvó. ¿Por qué lo salvó? Porque mató el tigre y después le sanó las heridas, lo salvó. Y nosotros creemos que María fue preservada de ese pecado porque está escrito en Apocalipsis 12, de forma figurativa, 12, vamos a ponerle allá como el 10 y 15 quizás. ¿Qué es 15? 12:15 de Apocalipsis. Y la serpiente arrojó de su boca. La serpiente, ¿quién es la serpiente?
El diablo arrojó de su boca. tras la mujer. ¿Quién es la mujer? La mamá de Jesús. Arrojó de su boca Agua como un río, para que fuese arrastrada. para que fuese arrastrada. Y luego Cristo la va a salvar de ahí. Nos salvó a nosotros nos arrastró el pecado. Y de ahí nos sacó Cristo. Pero vamos a ver si a ella la arrastró. Para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. No la tocó, fue preservada. El demonio le tiró todo el veneno, pero Dios hizo que la tierra viniera en auxilio de la mujer y no permitió que la tocara. Por eso llamamos preservada del pecado original. Uno de los fundamentos bíblicos es este de Apocalipsis 12:15, donde muestra, pero no que usted diga, encuentre, María fue preservada del pecado original, eso no existe así literalmente. Otra pregunta que que la quisiera, es si las mujeres en la iglesia pueden dar la comunión. ¿Qué, mami? Que si las mujeres en la iglesia pueden dar la comunión. Una cosa es dar la comunión como ministro extraordinario y otra cosa es consagrar. La gente no tiene claro esto. El sacerdote es el único que puede consagrar. Esto significa hacer presente a Cristo en la hostia a través de ese sacrificio y a través de esa orden que Cristo le dio al sacerdote. Después que las hostias están consagradas, cualquier persona que se haya preparado debidamente, que crea en lo que está haciendo y que tenga la autorización del ministro de la iglesia, puede repartir la comunión. Y la gente no entiende esto. La gente piensa que eso es consagrar. No, eso no es consagrar. Eso es que se llama ser ministro extraordinario. Y extraordinario significa que el ordinario es el ministro ordenado, el sacerdote. Ordinariamente él es el que tiene que hacerlo. Si hay mucha gente, en alguna ocasión puede nombrar un ministro extraordinario, sea hombre o sea mujer. No hay ningún problema, porque está prestando un servicio. Está prestando un servicio de darle la comunión a esa persona, pero ojo, las hostias ya están. Lo que no puede es consagrar, pero sí puede prestar el servicio de darle la comunión a otra persona. Lo que falta es una chispa de fe en el pueblo. ¿Qué pasa? Que si va ella y voy yo y los dos vamos a dar comunión, ¿cuál es el problema? Que toda la gente se va a poner tal cura y ella no. ¿Qué es lo que podemos notar? Que la gente no cree en Cristo. Porque el mismo Cristo que está en la mano de ella es el Cristo que está en mis manos. Porque al discernir que en el pan está el cuerpo de Cristo, yo no me puedo negar de recibir a Cristo de manos de ella. No me puedo negar. Es Cristo. Pero si yo voy solamente al sacerdote, estoy viendo al hombre y no estoy viendo a Cristo. Entonces no estoy discerniendo lo que hay en el pan. ¿Quién está en el pan? Es la muestra más clara de la ignorancia que hay en el pueblo, de la falta de fe del pueblo en Cristo Eucaristía. Yo voy a recibir a Cristo. Si la iglesia me permite que la mujer dé la comunión, lo que ates quedará atado, lo que desate quedará. Esa autoridad se la dio Cristo a la iglesia. Pero yo no estoy de acuerdo, ese es el problema suyo. Cuando usted sea papa lo hace de otra manera. Pero la iglesia tiene esa potestad, tiene esa autoridad. Yo no estoy de acuerdo. Eso se llama rebeldía. La iglesia sabe lo que hace. La iglesia nos enseña y nos dice cómo tenemos que hacer. Lo que falta es vivir nuestra fe. Yo tengo que recibirlo. Y lo recibo con fe. Yo a veces, por ejemplo,
yo voy, aparte que voy predicando, estoy en la misa, y porque no me dio tiempo de hablar con los padres, está repartiendo la comunión. Un ministro extraordinario, el sacerdote, el ministro está solo, yo voy y comulgo con el ministro. Pues yo creo que ahí está Cristo. Cristo, si usted no lo cree, el problema de ustedes. Pero falta de fe. Bueno, gracias, yo creo que ya llegó el otro padre. Queridos hermanos, ya me voy a pedir, ¿verdad? Por favor, estábamos viendo el video, lo estamos viendo y estamos con el vicario de la diócesis, lo estamos escuchando, de la diócesis de Cúcuta, en obediencia, ¿verdad? Aunque no pertenezco a esta diócesis, pero estábamos en diálogo con él y pues como los minutos están un poquito retardados en la señal de transmisión, ¿verdad? Era referente a este tema sobre la Sagrada Comunión, recibirla en manos de los laicos, y abajo estamos todos con los celulares en la mano, ¿verdad? Escuchando la transmisión, más de 1.500 personas en YouTube viendo esta transmisión, ¿verdad? Y pues si su merced podría dar, padre, respecto a esta pregunta, recibir la Sagrada Comunión en las manos de los laicos, porque se han fomentado varios grupos y estábamos hablando abajo con el padre y pues si nos pudiera explicar un momentico en ello. Que algunos manifiestan que los curas se condenan por dar la comunión en la mano a los fieles. Ya no sería la de los laicos de la comunión, sino los sacerdotes de la comunión, la comunión en la mano a los fieles. La comunión en la mano. Que diga que el sacerdote se condena porque da la comunión en la mano. Mira, hermanos, la verdad es que es una, allá no sé, en Venezuela llega una barbaridad que dice la gente. Que el sacerdote se condene porque da la comunión en la mano. No. Mira, la Iglesia Católica es nuestra madre, pero la Iglesia Católica es muy sabia. Y la Iglesia Católica nos enseña, incluso está escrito lo que la Iglesia Católica enseña. La Iglesia Católica enseña que se puede recibir en la boca y que se puede recibir en la mano. También enseña la Iglesia Católica que nadie le puede prohibir a una persona recibirlo en la boca. Y nadie le puede prohibir a una persona recibirlo en la mano. Pero hay una mentalidad que no se puede recibir la hostia en la mano, que es un pecado, y que el sacerdote se condena. No, hermanos, no es verdad. Usted puede recibir a Cristo en la mano. Claro que sí lo puede recibir. Ahora, hay verdades que tampoco se pueden ocultar. Que dar la comunión en la mano, para el creyente, no hay ningún problema, lo recibe y lo comulga con fe. Pero para el satánico, el brujo, el hechicero o el que está en contacto con ellos, vienen a recibirlo en la mano para llevárselo a las misas, ¿cómo es? No, las misas negras, sí, satánicas. Eso es verdad. Y yo como sacerdote misionero de la misericordia en Venezuela, he tenido que atender varios casos de personas que se han robado la hostia la reciben en la mano y el sacerdote no ha estado pendiente qué pasa con esa hostia. Es un problema del sacerdote, no estar pendiente qué se hizo la hostia que le di al hermano en la mano. Y se la han llevado para eso, para los babalaos, los santeros también. Eso también es cierto. Y la venden y comercian con eso. Ese sí es un problema. Pero el sacerdote que da la comunión en mano debe mirar que la persona y velar que la persona la consuma, la comulgue. ¿Para qué? Para que no se cometa profanación. Pero que usted profane la hostia por recibirla en la mano, no, hermano, no es así.
La profanación es cuando usted le falta el respeto y usted la va a recibir con fe, con respeto, y la va a consumir con respeto. Ahora, ciertamente que puede quedarle algunas partículas y usted tiene que ser cuidadoso. La puede consumir o usted puede llevar un pañuelito y recibirla y luego llega a su casa y lava el pañuelito, no hay ningún problema. O sea, no hay problema. Pero decir que el sacerdote se va a condenar por eso es una falta de respeto hacia la iglesia, que es nuestra madre y que no nos va a estar a nosotros metiendo cosas que no debe ser. Entonces, sí debemos tenerlo muy claro. Padre, buenas tardes. Padre, mi pregunta es sobre la limosna. Jesús manda que a todo aquel que nos pida debemos darle, pero yo está leyendo el capítulo 12, versículo 4 del libro eclesiástico, para que me aclare esa inquietud. No sé qué fue lo que leyó. Eclesiástico, capítulo 12, versículo 4 y 5 creo que es. No, pero no la tenemos. No la tenemos porque tenemos la Biblia protestante y ahí no está. Búsquela y la lee. ¿Qué dice? Diga qué dice. Dice que cuando dé su limosna, dásela al piadoso, no al pecador. Y sobreentiende que, por ejemplo, yo trabajo en la calle y todo el mundo Ya entendí. Mira, lo que están diciendo ahí al pecador, no se la debe dar al pecador, es que si usted sabe que le está pidiendo limosna para fumar droga, no se lo dé. Si usted la está pidiendo para tomar licor, no se lo dé. Usted entonces, mire que yo necesito para comprar una medicina. Ok, ¿cómo se llama? Vamos y se la compro. Pero si esa persona agarra la medicina, la vende y la compra en droga, ese ya no es problema suyo. Porque usted hizo el bien y eso es tomado en cuenta y él hizo el mal. Pero si usted sabe que él le está pidiendo para fumar droga y usted le da, usted es cómplice. Ese es el pecado. Bueno, ahora sí, ya se acabaron las preguntas. Yo quiero agradecerles, queridos hermanos, la paciencia que han tenido. Agradecerle a los padres la oportunidad que me ha dado, al obispo, por darme el permiso de venir, al vicario, que ahora va a compartir con, ¿cómo se llama el vicario? William Aguilar. William Aguilar, ¿y el obispo? No, es el delegado Sí, obispo. Sí, pero ¿cómo se llama el obispo de aquí? José Libardo. José Libardo. Gracias al obispo y también al vicario, al padre, ¿cómo es? William Aguilar. ¿Usted? Ronald Suárez. Ronald también. Padre Gabriel. Y al padre Gabriel por la invitación.